Bueno, bienvenidos a un nuevo curso, a un nuevo video, un curso de HTML desde cero, completamente gratuito, en donde vamos a tratar de ver la mayor cantidad de cosas posibles de HTML para que puedan tener una idea mucho mejor de cómo comenzar y creando su primera página web. Bueno, lo primero que tendrían que hacer sería descargarse Visual Studio Code. Yo no lo voy a descargar de vuelta porque ya lo tengo instalado, pero deberían darle acá, bueno, download for Windows y lo instalan. Una vez que lo tengan instalado, van a agarrar y lo van a abrir. Y ahora les voy a mostrar lo que vamos a ir haciendo. Yo utilizo este editor de código, pero pueden utilizar cualquier editor de código que ustedes quieran o el que les resulte más cómodo. Yo suelo utilizar este por la cantidad de plugins que tiene y por la cantidad de opciones que se le pueden agregar, pero pueden usar, como les digo, el que ustedes quieran. Tengo acá una presentación de la que me voy a ir guiando para ir explicándoles y ir siguiendo el paso a paso para que vayan tratando, para que puedan entender todo. Pero les voy a dejar un link para que puedan ir a la presentación si lo quieren ver. No tiene demasiado contenido porque es más que nada como una guía para ir siguiéndola. Creo que lo primero que habría que entender es qué es HTML. HTML es lenguaje de marcas de hipertexto o Hypertext Markup Language en inglés, y es el encargado de darle la estructura a la página. Si nosotros inspeccionamos una página con con las herramientas de desarrollador de Google, lo que vamos a ver es que son todos tags, ¿sí?, en la página, y eso básicamente es HTML. Hipertexto hace referencia a los enlaces que conectan las páginas web entre sí, ya sea dentro de un único sitio web o entre sitios web. Si nosotros abrimos una pestaña, no importa, y vamos a cualquier página, da igual, puede ser, sea la que sea, por ejemplo, vamos a ir a la página de Google y apretamos F12, abrimos la consola de desarrollador, vamos a elementos y vemos que todo esto, todo lo que está acá es HTML. Es lo que le da la estructura a la página. Después con CSS se le da el estilo. Si alguna vez vieron alguna página que no carga o algo así, eso es porque es HTML puro. Lo que pasa es que no cargó el CSS. Siendo un poco con esto, lo que vamos a hacer es crear la primera página HTML. Para crear su primera página web, lo que van a tener que crear es un archivo HTML. Lo pueden crear en el escritorio o en alguna carpeta que tengan creada. Van a ir a File o Nuevo Archivo, depende en qué idioma lo tengan. Van a New File y ponen index.html, le dan a Enter. Yo lo voy a crear en el escritorio directamente porque no tiene demasiado sentido pegar vueltas para esto. Y lo voy a guardar. O crear file, voy a poner. Una vez que tienen el archivo HTML creado, si lo seleccionan y lo arrastran a su navegador, se van a dirigir directamente al index.html, donde ya van a poder empezar a escribir. Para crear su primer archivo HTML, van a escribir dentro de la consola, dentro del editor de texto, van a escribir HTML o HTML5 y automáticamente se van a crear el archivo HTML, que ahora los vamos a analizar qué significa todo esto. Y lo que vamos a hacer es dentro de body, vamos a escribir hola mundo y ahora van a ver que va a aparecer acá. Actualizamos la página y ven que ya aparece su primera página web. Obviamente todavía no les expliqué nada de lo que son las etiquetas y todo, pero ya lo vamos a ir entendiendo. Como ven, todo lo que está acá son etiquetas. Etiquetas que se abren y etiquetas que se cierran. Y dentro de ellas y dentro de cada una hay contenido. Están las etiquetas de body, las etiquetas de head, todo esto encerrado dentro de la etiqueta HTML. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada vez que queramos crear contenido vamos a escribir etiquetas, a veces tienen cierre y a veces no, y esas etiquetas se van a ir cerrando. Yo acá, como pueden ver, se llama etiquetas HTML a las instrucciones mismas con que se compone el código, es decir, las entradas rodeadas de comillas angulares y que tienen un valor específico en el conjunto, que será luego leído por el programa navegador y traducido en una página web. Básicamente nosotros lo que hacemos es escribir código, Google lo interpreta como código HTML y eso lo convierte en una página web. Así es como funciona. Una vez que entendimos un poco qué son las etiquetas, vamos a empezar con las etiquetas más utilizadas. Una de ellas es la etiqueta una de las etiquetas de encabezamiento, que es párrafo, que se escribe como P. Un párrafo siempre empieza en una línea nueva y los navegadores añaden automáticamente un espacio en blanco, un margen antes y después del párrafo. Nos vamos a dirigir
al archivo HTML y dentro de body vamos a escribir. Vamos a escribir P y como ven, ya automáticamente nos crea la etiqueta de P. O sea, todo lo que escribamos nosotros acá adentro va a ser un párrafo. Podemos escribir lorem y ya automáticamente nos va a crear un texto random, automatizado, el famoso texto de lorem ipsum. Actualizamos el archivo HTML con control S, recargamos la página y ya ven que aparece. Ya tenemos un texto con un P creado. Dentro del body es básicamente el cuerpo, todo lo que nosotros escribamos va dentro del body. Las etiquetas de head básicamente van enlaces conectados a la página, como pueden ser conectar el archivo CSS. Acá como está codificada, esto no se los voy a explicar porque no tiene demasiado sentido que se los explique. El título y demás, todo lo que va en las etiquetas head no se ve dentro de la página. Solo lo que va dentro. Ahora vamos a ver un poco de elementos de encabezamiento. Estos básicamente son los títulos de la página. Son todos muy parecidos, pero ahora va a haber algo que tienen que entender y que no tienen que confundir. Por un lado tenemos los H1, los H2, H3, H4, H5 y H6. Son 6 tipos de tamaño de texto, pero no quiere decir que podamos usar los 6 en cualquier lado. Son diferentes tamaños, pero son para diferentes usos. Por eso yo puse las etiquetas de encabezamiento no tienen que ser usadas por el tamaño, sino por el orden. El tamaño se puede modificar después con CSS. Lo importante es entender para qué funciona cada uno de ellos. Ven que si vamos, por ejemplo, a Wikipedia y apretamos inspeccionar en cualquiera de los elementos, vamos bajando y acá tenemos un H1. Es decir, todo lo que está acá es un H1, que sería como el título más importante de la página. Una página no debería tener más de un H1. Eso tiene que ver con el SEO y derivado de otras cosas. Si seleccionamos, por ejemplo, acá donde dice década ominosa, no importa el contenido, sino lo que estamos viendo. Ven que acá esto es un H2, por ejemplo. Es un título menos importante. Básicamente es por importancia y no por el tamaño. Y ya después, si seleccionamos este texto, todo este texto que está acá, lo vamos a encontrar en etiquetas seguramente de un párrafo. Como pueden ver, acá está la etiqueta de párrafo. Dentro del documento vamos a dirigir de vuelta a Visual Studio Code y vamos a borrar lo que teníamos y vamos a crear un H1 y vamos a poner, este es un H1, por ejemplo. Este es un H1. Y vamos a poner, no vamos a hacerlo con cada uno porque no tiene demasiado sentido, pero vamos a hacerlo con un H4 y vamos a poner, este es un H4 y vamos a poner un heading 6, un H6 y vamos a poner, este es un H6. Lo utilizamos con control S y después recargamos la página. Como pueden ver, el H1 es el más grande, después le sigue un H4 y después le sigue un H6. Tranquilamente lo pueden hacer, pueden probar y crear un H2, un H3 y demás. Algo importante a tener en cuenta es que no deberían tener un H2 sin un H1, obviamente. El H1 va a estar casi siempre. El H3 sin el H2, o el H4 sin el H3, o el H5 sin el H4, porque todos tienen un significado. Digamos, no son, digamos, heading 4 o heading 5 o heading 6 porque sí. Tienen obviamente que una jerarquía. Después el tamaño puede ser modificado con CSS, pero eso es otra cosa aparte. Vamos a continuar con los elementos HTML. Les voy a mostrar una forma en la que podemos escribir listas. Por un lado tenemos las UL, por otro lado las OL y por otro lado los LI. Los UL son unordered list, las OL son ordered list y las LI son los elementos que van dentro de alguno de esos dos. Básicamente son listas ordenadas, listas desordenadas y elementos de una lista. Vamos a crear uno para que puedan entender de lo que les estoy hablando. Vamos a escribir, abrimos elemento de tag, ponemos UL, cerramos y ya se nos creó. Vamos a borrar esto que tenemos porque no tiene demasiado sentido, que lo tengamos ahí. Y dentro del UL vamos a escribir li y vamos a poner, este es un elemento de lista. Vamos a ir copiarlo y pegarlo varias veces, como para que haya algo de contenido. Vamos a recargar la página y como pueden ver, acá tenemos una lista. Esta es una OL, o sea es una unordered. Vamos a comparar esto con una OL
para que entiendan de lo que les estoy hablando. Lo copiamos y lo volvemos a pegar, y donde está huele, seleccionan arriba y después mantienen seleccionado Alt y seleccionan abajo, y van a poder escribir en los dos a la vez. O L, vuelven a recargar la página, y como ven, acá tenemos un ejemplo de una lista desordenada y una lista ordenada. Esto que donde aparece el 1, el 2, el 3, el 4 y los puntos son, digamos, partes que contienen el elemento HTML que después pueden ser quitadas con CSS. Básicamente con CSS podemos editar casi todo de la página. Pero como siempre, como les vengo diciendo, es digamos, un capítulo aparte. O sea, después quizás saquemos un curso CSS para que puedan entenderlo. Obviamente esto es bastante estándar. O sea, nosotros podemos agarrar y dentro de un mismo elemento de lista, por ejemplo, nos metemos en un li, borramos lo que está dentro, seleccionamos todo. Por ejemplo, vamos a seleccionar todos estos y lo vamos a pegar acá adentro, dentro de otro UL. Recargamos la página y lo que conseguimos con esto es tener una lista con elementos, y a su vez uno de sus elementos tiene otra lista dentro con más elementos. Y esto puede continuar. O sea, podemos seleccionar este UL, borrar esto, actualizamos y tenemos otra lista dentro de un elemento de esta lista. Y lo podemos hacer 5000 veces más y se va a seguir creando. Continuando con los elementos HTML, tenemos el elemento A, que es uno de los elementos quizá más importantes, que crea un enlace a otras páginas de internet, archivos, ubicaciones dentro de la misma página, direcciones de correo o cualquier otra URL. Tiene un atributo. Básicamente atributos son modificaciones que se le dan al elemento o pequeñas partes de información que podemos pasarle a un anchor tag u otro elemento. Ahora lo van a ir entendiendo a medida que vayamos creando uno. Lo que podemos hacer es entrar a cualquier página que nosotros queramos, puede ser YouTube por ejemplo. Voy a poner a abrir en una nueva pestaña, selecciono el link de YouTube, lo cierro, voy a ir de vuelta al editor de código y dentro de las listas voy a agarrar y voy a borrar lo que está dentro de un li y voy a escribir A. Como ven, ya se crea el elemento A y se crea con el atributo de href. Href básicamente es el link que nosotros le vamos a pasar, y dentro del A va escrito el texto que nosotros queremos. Puede ser, este es un link a YouTube por ejemplo, y dentro del href le voy a pasar el link de YouTube. Vuelvo a actualizar esto y como ven, ya se crea, este es un link a YouTube. Además tiene una característica que quiero que noten de los links o los anchor tags, es que no toman todo el ancho como un H1. Por ejemplo, si yo pongo un H1 acá y pongo título, da igual el texto que ponga, y después actualizo acá, como pueden ver, esto ya toma todo el ancho. Pero si yo saco el título y pongo texto al lado de el anchor tag o el link, van a ver lo que pasa. Se pone texto y pegado se pone, este es un link a YouTube. Eso significa que el anchor tag o el link no toma todo el ancho de la página. Eso da, digamos, puntapié ahora a algo que les voy a explicar ahora, dentro de muy poco. Pero es algo para que ya lo vayan. Bueno, siguiendo con los elementos, por otro lado están las imágenes, que tienen dos atributos o más, pero tienen por un lado el src, que es el link, y el otro es el alt. Esta, a diferencia de las otras etiquetas, no tiene etiqueta de cierre ni lleva nada dentro de las etiquetas. Se la puede proporcionar rutas absolutas o relativas. Es decir, se le puede dar una ruta directamente de la misma carpeta, o sea, ponerle directamente el nombre de una foto que vos tengas en la misma carpeta que está creado el index.html, o pasarle el link de cualquier imagen que puedan encontrar en internet. Por ejemplo, no sé, voy a buscar auto en Google, voy a Google Imágenes, agarro cualquier auto, copio, voy a ir a copiar dirección de imagen, voy a borrar todo esto que está acá, ya no nos interesa, y voy a poner IMG. Bien, y en el src le voy a pasar el link, voy a actualizar la página y como pueden ver ya pone la foto del auto. La otra opción sería descargar esta foto del auto y acá en src poner la imagen en la misma carpeta que tenemos creado, el index.html, y ponerle, no sé, el nombre con el que lo hayan descargado.
No sé, puede ser auto.jpg o auto.png, lo que ustedes quieran. Y de paso, ya que está, les voy a mostrar algo que pasaría si yo pongo un link erróneo o una ruta errónea. Lo que pasa es que, bueno, acá, si actualizamos y ponemos dentro de alt imagen de auto, nos crea el icono y al lado nos pone imagen de auto. Por eso es importante ponerle un alt a la imagen, o sea, qué significa esa imagen, qué es esa imagen que está ahí. Por un lado mejora el SEO de la página, es decir, el posicionamiento en Google, y por otro lado, para los lectores de pantalla que puedan identificar de qué es esa imagen, no sé, para una persona no vidente. Suele pasar a veces que nosotros desarrollando código, y lo van a notar cuando creen por ahí algún proyecto que sea medio grande, o estén escribiendo código JavaScript, que por ahí estás escribiendo y hay algo que querés borrar o no querés que se vea, pero es demasiado engorroso para ahí borrarlo y después volverlo a escribir y por ahí se puede llegar a perder. Entonces lo que se suele hacer es comentar el código. Voy a escribir un párrafo, por ejemplo, que tenga cualquier tipo de contenido. Voy a poner un lorem, da igual lo que haya dentro. Voy a actualizar la página y ahí tenemos el párrafo. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y con control y la tecla que está al lado del enter lo voy a comentar. O directamente pueden escribir esto que está acá. La flechita con lo mismo y esto mismo del otro lado. ¿Qué pasa? Si yo actualizo, lo que hace es que eso no sea visible. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de corregir errores porque podemos quitar alguna parte del código sin tener que borrarlo, simplemente comentándolo, o poner alguna indicación de lo que estamos escribiendo. Podemos poner, no sé, esta imagen no hay que borrarla, por ejemplo. O no sé, o imagen de que se va a usar en la portada, lo comentamos. Y es una indicación que, si bien no se va a ver acá, pero a nosotros nos va a servir a la hora de estar codeando o a la hora de estar programando. ¿Qué es HTML5? HTML5 es una de las últimas versiones HTML en la que se incorporan algunas características nuevas como poder darle contenido multimedia sin tener que recurrir a terceros como Flash Player y demás. Básicamente es una versión de HTML versus el HTML estándar, que como yo les venía diciendo, vos escribís el código HTML, en realidad escribís el código y después el navegador lo interpreta directamente como código HTML. Hay algunos navegadores que tienen características que no están incluidas y otros que están más avanzados, es decir, hay partes de código que funcionan mejor en algunos navegadores. Yo les había mostrado que el H1 ocupaba todo el ancho de la pantalla y el A, o sea, el link, no ocupaba todo el ancho de la pantalla, sino que solamente esa porción de código, digamos, el tamaño del texto. Esto da para hablar de los elementos en bloque y en línea, como son los div y spans. Tenemos los elementos en línea, por un lado, que son los que ocupan solamente el ancho que tienen ese elemento, y por el otro, los elementos en bloque, que da igual cuánto espacio ocupe de ancho, pero toma todo el ancho de la pantalla. Parece medio confuso, pero se los voy a mostrar de vuelta con un H1 y un A. Por ejemplo, no le voy a poner un href al link porque total es para mostrarle solamente el ancho, y voy a poner título. A su vez, ven que acá tengo el link y al lado está la imagen y por el otro lado está el título. Eso es básicamente un ejemplo muy claro de elementos en línea y elementos en bloque. Ahora van a ver que los div básicamente lo que hacen son elementos que te agrupan el contenido. Voy a seleccionar todo esto que está acá, el H1, la imagen y todo, y lo voy a poner adentro de un div. Y al lado de la imagen voy a poner, no sé, algún texto, da igual cual sea. Voy a poner un A sin ningún href porque le pongo cualquier texto. Y ahí ven que está agrupado dentro de un div. Los spans básicamente lo que hacen es crear, digamos, como una sección dentro de un texto en el que después pueda ser modificada con CSS. Acá en el A puedo agarrar y seleccionar esto y ponerle un span y poner el texto que yo quiera. Esto lo van a ir entendiendo a medida que vayan, digamos, desarrollando páginas, pero se van a ir dando cuenta que en HTML es como que la diagramación básicamente son todas cajas, donde cada uno es un contenido. Se lo voy a mostrar apretando F12, si van a elementos y seleccionan, ven que cuando mantienen apretado, cuando
pasan el mouse por arriba ven que es una caja. Básicamente es el contenido. Si yo esto lo duplico, lo selecciono y lo vuelvo a pegar, y actualizo acá, ven que es como si tuviera otra caja. Acá tengo una y acá tengo otra y a su vez esto está metido dentro del body. Son básicamente, la diagramación básicamente son todas cajas que te ocupan o todo el ancho del contenido o el ancho solamente que viene. Bueno, que sería el caso de elementos en bloque versus elementos en línea. Y bueno, así como están los div y los spans, también tenemos diferentes formas de agrupar contenido. Básicamente todos son divs, o sea, son todas formas iguales de agrupar el contenido, nada más que tienen diferente nombre porque tienen diferente uso. El nombre básicamente lo único que hace es especificar para qué vamos a utilizar esa caja. Digamos, qué es ese contenido que va a ir dentro. Por eso acá tenemos los span, los div, los nav que se usan para la barra de navegación. Los footer son básicamente divs que se usan para crear la barra de navegación de abajo donde va generalmente lo de copyright y todas esas cosas en la página. El aside que va al costado, el article para escribir algún artículo o algo parecido y el main para escribir por ahí algo más importante, el contenido principal. Sinceramente la mayoría no la van a usar. Lo que más van a usar son los div porque es a lo que más se acostumbra, pero no está mal tener esto porque es básicamente la semántica de HTML. Digamos, no es lo ideal por ahí utilizar un div para crear una barra de navegación o utilizar un div para crear un footer. Por eso tenemos, digamos, todas este tipo de cajas que básicamente cumplen la misma función, es todo lo mismo, pero con diferente nombre. Para mostrarles esto que les estoy explicando, en la página de Wikipedia me metí, puede ser cualquier otra página. Como pueden ver, acá tenemos todos los div y dentro del div acá tenemos un nav. Este nav es como, o sea, si hubiesen puesto nav o div era exactamente lo mismo, pero con nav ya se está entendiendo que es una barra de navegación. Seguramente si bajamos va a tener el footer, o va a tener algo que está indicando que lo que está acá abajo es un footer. Voy a inspeccionar, UL, y como pueden ver acá dice footer, y está especificando que esto sí es el menú de navegación de abajo, como lo quieran llamar. Continuando un poco con lo que es la diagramación de contenidos, voy a explicarle un poco lo que son las tablas. Antes las tablas se utilizaban para organizar datos y diferentes elementos en filas y columnas. Se utilizaba más antes que ahora. Ahora quedó un poco más en desuso porque hay alternativas muchísimo más óptimas y fáciles de utilizar que las tablas, que a veces son medias engorrosas porque tenés que, acá como ven puse que tenés que recordar a veces entre 5 y 10 elementos y se hace un poco complicado recordar. Además cada vez que querés mover algo, por eso se utilizan por ahí otro tipo de cosas y después se lo va modificando con CSS. Acá están escritos los elementos de la tabla que son tr, tbody, th, thead, tfoot, callgroup y caption, que los vamos a ir viendo ahora. Vamos a crear una tabla y se los voy a mostrar. Continuando con las tablas para que las puedan ver en uso, vamos a agarrar y vamos a borrar todo lo que está acá, pues ya no lo necesitamos. Vamos a autorizar el archivo y vamos primero a crear una tabla. Entonces escriben table y dentro de table vamos a poner primero un tr que es de table row. Vamos a ver tr, td y th, que significan una celda, una columna y una fila. Ahora lo van a ir viendo. En realidad más que columna es en el encabezamiento. tr es de table row. Entonces creamos una y dentro de esta vamos a crear 3 th. Entonces pueden seleccionar el th y pegarlo 3 veces. Vamos a crear otro tr. Algo que pueden hacer es poner tr asterisco 2 y se les van a crear 2 tr automáticamente. Y entre el otro tr vamos a poner td, que es de celda. Hacemos lo mismo, asterisco, pero esta vez por 3 y se les crean 3 td. En el otro tr hacen lo mismo y ponen 3 td. Entonces td asterisco 3 y listo. Lo actualizan con control S para que se formatee el texto. Y vamos a hacerlo bastante sencillo. Vamos a hacer, no sé, una tabla, suponiendo que es una tabla de equipos de fútbol, entonces vamos a ponerlo con 2 equipos más. Y vamos a poner equipo. Lo pueden hacer como cualquier cosa. Es para que vean el funcionamiento. Equipo y vamos a poner partidos y vamos a poner goles. Voy a poner Boca en el primer TD y ahora van a ir al otro TD que está dentro del otro TR y van a poner River o lo que quieran. Y acá pueden poner cualquier número, total es para ver, y ahora van a ver cómo va quedando. Lo actualizan con control S y acá como pueden ver tenemos equipos, que es el primer TH, partidos y goles, que básicamente son los elementos de encabezamiento dentro de la tabla. Y después tenemos en el primer TD
que está dentro de la primera fila, tenemos Boca, tenemos la otra fila y está River, y tenemos los partidos y tenemos los goles. Básicamente esos son los TR, los TH y los TD. Ahora vamos a seguir con los otros elementos, que son, bueno, TG, TBody, Call Group y Caption. Caption básicamente lo que hace es agregar debajo de la tabla un texto. Ahora se los voy a mostrar. Le voy a poner equipos de fútbol, por ejemplo. Actualizo y lo ven, acá agrega. Equipos de fútbol es como un encabezamiento a la tabla. Lo pueden usar quizá para saber, digamos, qué significa. Como pueden ver, da igual el lugar que lo pongamos, porque dentro de la tabla ya directamente lo pone arriba. Por ejemplo, lo voy a seleccionar y lo voy a poner en la mitad. Y voy a actualizar esto, igual sigue ahí arriba. Visualmente no cambia el lugar donde lo pongamos. Lo voy a poner arriba del primer TR para que quede ordenado. Y listo. Bueno, nos queda por último el TBody y el TG, que básicamente son para poner el encabezamiento. O sea, si ustedes seleccionan este TR, entonces seleccionan y ponen head y lo pegan, básicamente ayuda a diferenciar. Y pueden agarrar y seleccionar todos los otros TR y ponerlo dentro de un table body. Harían lo mismo si tienen un footer, pueden poner tfooter y le ponen el footer, digamos, de la tabla. Obviamente que esto no queda en este tamaño, después con CSS se podría modificar, pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque no tiene demasiado sentido. Continuando con los elementos HTML, vamos a ir ahora al elemento form. El elemento que se usa, digamos, para enviar formularios, digamos, pueden ser correos, no sé, algún tipo de encuesta, algo bastante común en las páginas digamos, siempre lo van a ver obviamente en las páginas de contacto. Los elementos form, al igual que los divs, son cajas, digamos, para agrupar contenido. Visualmente no se diferencian de los divs, pero sí en funcionalidad, porque con los formularios vamos a enviar formulario. Con un div no puedes enviar un formulario, obviamente. Dentro de los div van a tener los labels, los botones y los inputs, que ahora los van a ir entendiendo a medida que se los vaya explicando. Lo primero que vamos a hacer va a ser borrar todo esto que tenemos acá, o si quieren lo pueden dejar, y vamos a crear un form. Escriben form y ya se les crea automáticamente. Action es el atributo que determina a dónde vamos a enviar el formulario. Puede ser un link, puede ser una API o lo que ustedes quieran. Dentro del form vamos a crear directamente un label y vamos a crear, aparte del label, que todavía no saben bien qué es, vamos a crear un input. Además vamos a agregarle al input directamente digamos, las características que se le suelen usar como type. Vamos a agregarle el placeholder. Ahora les voy a explicar todo esto. Y al label vamos a agregarle un for. Y vamos a agregarle también al input un ID. El input es básicamente lo que nos va a recibir a nosotros el contenido. O sea, donde nosotros vamos a escribir. Es la casilla donde lo vamos a escribir. El label va a indicar. Falta actualizar esto. El label va a indicar qué es eso que nosotros estamos escribiendo. Y después con un botón lo vamos a enviar. Vamos a poner un botón abajo. Y vamos a ponerle enviar. Y al label vamos a ponerle, le pueden poner cualquier cosa, yo le voy a poner nombre. Y en el input vamos a poner ID, le pueden poner cualquier cosa que ustedes quieran. Yo le voy a poner nombre. Y de esta forma es como se conecta un label con un input, poniendo el ID con el for del label. Entonces le voy a poner el mismo nombre que tiene el ID y voy a actualizar. Como pueden ver, cuando yo cliqueo ahora en nombre, me selecciona automáticamente el input, que es donde tengo que escribir. Eso significa que está bien conectado al label con el input. Y el placeholder es el texto por defecto que aparece en el input. Si bien le puedo poner nombre, actualizo y como pueden ver acá en gris aparece el nombre. Bueno, y uno de los atributos quizá de los más importantes que tiene el input es el type. El type especifica qué tipo de input es, básicamente. O sea, le podemos poner type text y lo va a detectar como un texto que acá puedo escribir normalmente. Pero ¿qué pasa? Si yo acá en type le cambio password, cuando nosotros escribamos se va a poner como si fuese una contraseña. También tenemos el type email, es decir, especifica qué es lo que estamos nosotros escribiendo. Y acá si yo le pongo enviar, me pone que no tiene ninguna arroba porque le puse type email. Entonces ya lo estaba validando como un email. Vamos a ir un poco a otros tipos de inputs que hay, como son las casillas de verificación, también los botones de opción, los selectores de opciones, los de rango y áreas de texto. Y bueno, para cambiarlo lo que tenemos que hacer es, dentro de type, le ponemos type range y lo que va a hacer ahora es detectarlo como un rango. Acá le podemos subir, le podemos bajar, acá le podemos especificar max, no sé, 20. Entonces también le podemos poner el step y puede ser de 2 en 2, por ejemplo. Entonces cada vez que subamos nosotros nos va a ir subiendo 2 hasta llegar a 20.
También dentro de los inputs lo que podemos poner es un botón radio, o sea, type radio. Y ahora se nos cambia una pequeña opción que podemos poner varias veces. Y por otro lado también tenemos los selectores de opciones, que se hacen de la siguiente forma. Se pone select y dentro del select van las opciones. Como ven, acá tenemos un selector de opciones. Obviamente esto tiene texto, tiene que llevar un value, tiene que llevar un name y tiene que llevar un ID. Le podemos poner, no sé, opciones, opción 1, vamos a hacerlo bien sencillo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Y listo, acá tenemos las opciones. Name, selector. Ahora volviendo un poco hacia atrás, vamos a crear un input de vuelta. Vamos a volver al mismo input que teníamos antes, es decir, vamos a ponerle un ID de nombre y vamos a ponerle un placeholder de nombre. Vamos a ponerle un botón y el botón... Acá quiero hacer una pausa porque hay algo que está mal explicado en el video y es que simplemente es que el botón tiene dos tipos. Uno es el de button y el otro es type submit. El type submit hace que se envíe el formulario y el type button es el botón por defecto, que se puede poner o no, da igual si no lo pones porque ya está por defecto. Ahora sí, lo dejo con el video. Si nosotros agarramos acá y ponemos enviar, vamos a recargar esto y le voy a poner cualquier cosa y le pongo enviar. Action, vamos a ponerle el mismo link que está acá, por ejemplo. Como pueden ver no pasa nada porque está el type button. Pero si yo ahora agarro, lo cambio y le pongo type submit, le actualizo y le pongo cualquier cosa, ya como ven, crea este signo de pregunta que es de query y digamos continuado el query sigue el contenido. Es decir, acá iría name igual al valor que nosotros pusimos, edad, digamos, o los diferentes tipos de inputs que haya. Obviamente esto no sería algo válido. Vamos a actualizar. Y existen diferentes formas de validar el formulario para que no se puedan enviar. Imagínense que si no, una persona podría entrar y enviar miles de formularios completamente vacíos, que sería máximo largo, puede ser 20 caracteres, por ejemplo. Min len, le podemos poner 5 caracteres. Y son distintas formas de corroborar que se esté enviando algo válido. Aunque esto de todas formas se hace más desde el backend y trabajando más con Node.js y otro tipo de cosas. Pero bueno, son formas de validar un formulario de forma muy sencilla desde el HTML. Y bueno, hasta aquí el curso de HTML creo que llegamos a ver bastante, se trató de ver de una forma bastante rápida para que puedan ver la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Obviamente no se puede ver absolutamente todo, pero creo que es importante contar con estas bases y después el resto lo van a ir aprendiendo a medida que vayan programando. La mayoría de las cosas se aprenden más cuando vas programando que viendo algún tipo de curso, es la verdad. Así que nada, si te gustó el video te pido que le des me gusta y que te suscribas, porque de esa forma me ayuda a seguir creciendo. Y nada, nos vemos en un próximo video.